Hola, bienvenidos nuevamente al taller de sanación emocional e interior. Este es el video número 6, el cual vamos a ver lo que son las claves y los códigos bíblicos de sanación. Para continuar debidamente vamos a hacer una oración al Padre Eterno, Creador de todo lo visible e invisible, al Rey del Universo. Dios mío, Señor mío, por favor acompáñanos en este proceso, ayúdanos a dar saltos cuánticos en nuestro conocimiento, en el conocimiento de ti, de tu palabra y de lo que tú deseas de nosotros. Ayúdanos a sanar en este taller de sanación y acompáñanos siempre con tu Santo Espíritu, te lo pedimos en nombre de Yeshua Mashiach, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Muy bien. Ahora, si usted se ha puesto de su parte, yo creo que ya más o menos de saber la diferencia que existe entre emoción y sentimiento, entre intelecto e inteligencia, entre dominio y control, y entre conciencia e inconsciencia, que es lo que yo quiero que usted se dé cuenta. Muy bien, acá les voy a hacer un pequeño resumen introductorio. Emoción y sentimiento. La diferencia fundamental entre emoción y sentimiento está en que la emoción es totalmente básica, es algo primitivo, indireccional. Es decir, en el sentido de que es algo que aparece automáticamente y no se piensa. Mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar, de reflexionar, ¿verdad? De ser conscientes de lo que se dice, se hace, y tiene que ver todo con la capacidad de pensar en términos de abstractos y simbólicos. O sea, las emociones son mucho más rápida que el pensamiento. Bueno, cuando decimos, ay, yo hice esto y no quise hacer esto, no quise decir esto, etcétera, algo así por el estilo. Por eso le digo, las emociones son mucho más rápidas que el pensamiento. Ahora, intelecto e inteligencia. El intelecto está conformado por el desarrollo de la capacidad de pensar y de la abundancia de conocimiento. Pero esto no quiere decir que sea inteligente, ni el inteligente quiere decir que sea intelectual. Y la inteligencia es el acopio de conocimientos y puede clasificarse en diferentes grupos especificados en la teoría múltiple del Dr. Gardner. Tenemos la inteligencia psicológica, la inteligencia biológica, la inteligencia operativa, la inteligencia matemática, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, etc. Ahora, dominio y control. En el dominio es el conocimiento al manejo que un individuo ostenta sobre una materia, sobre una ciencia, sobre un asunto, etc. Pongamos, Claudia domina muy bien lo que es el tema de la herencia, ¿okay? Mientras que control es controlar algo sobre un individuo, una cosa, se dirá que está llevando a cabo como una acción de dirigir, de dominar las cosas. Bien, ahora, entre conciencia e inconsciencia. La conciencia es el conocimiento sobre el que se apoya nuestro entendimiento de lo que es la vida, de lo que son las cosas. Las conciencias nos dicta lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos hacer, no hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto, etc. Entonces, es decir, nos lleva a un mejor conocimiento de nosotros mismos, lo que nos hace ser conciencia de nuestras intenciones, qué tenemos adentro y por qué. Mientras que la inconsciencia es una forma natural de aprendizaje, por decir algo, ¿me entiende? Constantemente, por eso debe encuadrarse, ¿verdad? Una persona inconsciente no dice, no estudia, no valora, no hace estrategias, es realmente, pues como decimos, inconscientemente, y esto pues lo que hace sin intención, esto no hace que usted sea inocente de las cosas. Diferente a lo que es una persona imprudente. Una persona imprudente es cuando alguien comete una imprudencia y es conscientemente de sus actos. De hecho, podría decir que son actos más bien emocionales. Podemos concluir que todo esto verdaderamente son procesos relacionados íntimamente entre sí, pero distintos. Y cuando miramos y evaluamos las cosas, los resultados y las consecuencias de todo esto, desde un ángulo completamente diferente, tenemos la oportunidad de hacer una evaluación mucho mejor de las cosas, ¿verdad? Así que es importante tener claro estos conceptos. ¿Para qué? Para que usted sepa y definir claramente qué ha hecho y en qué lugar está y para dónde vamos. Vamos a recordar un poquito que son las memorias en el cerebro. Las memorias que más prevalecen en nuestro cerebro, inclusive hasta viejos, depende de las circunstancias emocionales en que adquirimos esas memorias. ¿Cuáles circunstancias? Impactantes, como es, pongamos, una violación, la humillación, abuso, abandono, decepción, ser testigo de un asesinato, de algo interesante o bullying que le hicieron muy grande en la niñez, etc. Todo esto queda registrado en la memoria a largo plazo, que también va a hacer paso lo que es la memoria traumática. Y ese dolor tan intenso que el mismo cerebro oculta este dolor. Es decir, mire, el cerebro, al igual que el cuerpo, tiene su mecanismo de defensa. Infortunadamente, este sistema cerebral de defensa se vuelve contra nosotros mismos, impidiéndonos sanar psicológicamente. Es lo que nosotros conocemos con el nombre de traumatismo, neurotismo.
y las heridas emocionales que tanto hemos hablado. Estos recuerdos, ¿dónde están? Están en la mente inconsciente. O sea, por eso, cuando vamos a las terapias psicológicas, estas relajan y calman, pero no sanan. ¿Y qué culpa tenemos? Trabajan a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ahora los recuerdos traumáticos están en la mente inconsciente y a nivel neuronal. Los recuerdos están en las células que viajan a través del cuerpo, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente, gracias a los neurotransmisores. De ahí pasan a través de las células pasan a los tejidos, de los tejidos pasan a los sistemas, de los sistemas pasan a los órganos, afectándonos y ocasionándonos enfermedades. Es bonito. Más sin embargo, ahora analice lo siguiente. Mire la tecnología en la que estamos ahorita, los celulares, ¿entiende? Lo que las computadoras, el transporte aéreo, etcétera, y todo lo que disponemos. Más sin embargo, hablar hoy en día de curación celular sería como si fuéramos a hablar de celulares y aviones en el siglo XV. Es decir, es algo completamente desconocido por la mayoría de los credos, los dogmas y de la humanidad entera. Es conocido por muy poca gente. O sea, nosotros tenemos que evolucionar, porque Dios evoluciona de edad en edad, el universo evoluciona, nosotros también le tenemos que dar esos cambios, ¿verdad? La memoria de las neuronas y las células, y que estas previenen de las heridas emocionales, el veneno emocional que tenemos, el estrés y las enfermedades, y todo esto tiene una concordancia y un origen, es un descubrimiento recién comprobado, y lo está comprobado científicamente. Recuérdelo de la memoria celular. Entonces, obviamente que en este proceso el que manda es Dios. No podemos sacar a Dios de este proceso, porque sacar a Dios de este proceso sería como sacar al Sol de nuestro sistema solar, algo imposible y absurdo, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos están íntimamente relacionados entre sí, pero son distintos. Conocer la diferencia nos permite vivir de una forma más consciente, y aprendemos a gestionar de una manera más eficaz lo que son nuestras respuestas emocionales, nuestras respuestas mentales y físicas, y hasta espiritual, para entendernos que un poco mejor, para evolucionar un poco más, entendernos más y entender más a Dios, evolucionar con el universo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Yo con esto no quiero decir que un retiro espiritual no sirva. Claro que sí, sí sirven. De hecho, he sido testigo de muchos milagros, ¿ok? Pero unos sanan y otros no. Esto es debido a que mucha gente va esperando magia y las magias no ocurren. Otros van mal preparados. Entonces, para los que no sanaron, para estas personas es este taller. Ahora, si usted cree que ha sanado, pero sigue teniendo recuerdos, veneno, heridas emocionales, odio, rencor y muchas cosas que no ha sanado, entonces no está sanado todavía. Tampoco quiere decir que esta sea la única manera de sanar. No, señores. Hay muchas maneras. Dios utiliza muchas maneras para sanarnos, ¿ok? Solo que esta es la manera, esta es la forma en que a mí se me ha dado a conocer. De hecho, lo he practicado y ha funcionado con muchas personas en muchos lugares. Esta es la manera, esta es la forma en que yo utilizo mis dones. Mire, cada quien tiene lo suyo y cada quien sabe lo que sabe, ¿ok? Y nunca llegues a pensar que alguien es mejor que tú. Tampoco nunca pienses que tú eres mejor que otros, porque cada uno de nosotros tenemos una misión, tenemos un camino a seguir y lecciones que debemos de aprender. El día que tú asumas que sabes mucho es porque estás hablando del alter ego y estás muy lejos de la verdad, y en verdad entonces nos sería más sanación, ¿verdad? Muy bien, todos tenemos deseos de sanación, es decir, hay voluntad, pero muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se da que el inconsciente es más fuerte que la voluntad, ¿verdad? Ahora se puede usted entender por qué es que usted no tiene voluntad para hacer tal cosa, es que usted no, porque es que tiene las cosas muy en el inconsciente y no es fácil. Eso es un proceso bastante entero. Igual sucede con las emociones, las cuales muchas veces salen espontáneamente y nos hacen quedar mal, debido a que las emociones son más rápidas que el pensamiento, ¿verdad? Dice, ay, no hice esto, ay, yo hice esto, pero ¿qué pasó? Ay, pero ¿qué dije? Ay, pero ¿qué hice? Etcétera. Esto lo explica muy bien el doctor Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, también en la Universidad de Harvard y unas cuantas otras. Entonces, en tremendo lío nos estamos metiendo, porque en ocasiones creemos que sanamos, ¿verdad? Pero lo que realmente sucede que es una alineación de pensamientos, de emociones y de estrés, que pues nos libera lo que es la tensión, las emociones espontáneas, pero solamente dura unos 2 o 3 días, máximo dura 3 semanas, y después regresan los mismos síntomas, porque vuelve el estrés emocional, vuelve los recuerdos celulares, mejor dicho, la raíz está mal y sigue intacta, y la enfermedad sigue igual, y muchas veces vamos a estar peor. Entonces, muchas supuestas sanaciones y liberaciones hacen lo que es un efecto placebo.
relajan el estrés, quitan las preocupaciones, pero no quita el mal, no quita pues, quita solamente el malestar por unos días, pero no cura totalmente. De hecho, hace que el caso muchas veces llegue a ser más extremo. ¿Por qué? Porque estamos atacando los síntomas y no la raíz. La raíz es mucho más abajo, es mucho más hondo que eso. Pero este no es el único problema, porque lo mismo sucede con los medicamentos. Pongamos la industria farmacéutica. Ellos no quieren que tú te alivies, ¿no? ¿Por qué? Porque se le acaban los ingresos. ¿Qué les conviene? Les conviene alivianar las enfermedades no curarlas. ¿Por qué? Porque nos medican medicinas que el cuerpo no puede tolerar. ¿Y qué son? Son más bien toxinas, que de hecho dañan otros órganos. Mire, desde tiempos muy antiguos ha existido lo que es la corrupción en la medicina, o si no, mire, pongamos en los tratamientos medicinales. ¿Por qué? Porque siempre hay médicos buenos y hay médicos malos. Y de hecho, mire lo siguiente, regresemos 2020 años atrás, le hace Marcos 5, 25, 26, donde la mujer que padecía de flujo de sangre y que se había gastado todos sus bienes, todas sus cosas en médicos sin alivio alguno. Entonces los médicos sabían que no le iban a aliviar y ahí seguían, ¿ok? Entonces mire, según el periódico Newsweek, con fecha 13 de agosto del año 2020, las ganancias de la industria farmacéutica entre los años 2000 al 2018, 35 compañías farmacéuticas, todas en combinación, recibieron 11.5 trillones de dólares. ¿Y sabe cuánto fueron las ganancias? Se ganaron 8.6 trillones de dólares. Esto supera con creces las ganancias de otras industrias, como la industria de los bancos, la industria automotriz, la industria del petróleo y los medios de comunicación. Increíble, ¿verdad? Según Kaiser Health News, 4.311 medicamentos van a estar en alza los precios un 21% para este año 2020. Pobrecito, es verdad, debe ser porque necesitan otros trillones más. Y la salud es un negocio trillonario. En el año de 1964, la doctora Elizabeth Kübler-Ross, experta en tanatología. La tanatología es el estudio de la muerte, ¿ok? Precisamente ella le decían la doctora muerte. Ella escribió muchos libros, entre ellos La rueda de la vida y La muerte es un amanecer, entre otros. Predijo con gran acierto lo que hoy mismo nos sucede, que los doctores les interesa el siguiente, haciendo relación médico-paciente un negocio, un número, pero nada más. Igualmente predijo lo que la medicina nos están dando hoy, que eso iba a ser genéricos, que nos iban a hacer un efecto placebo. Es decir, la salud del paciente no importa, lo que importa es lo que representa el paciente, dinero. Por esta razón es que los consultorios están llenos y nos dan, y hay gente que le pueden recetar la medicina indicada, pero a veces muchas veces no tiene la gente con qué comprar. De 1 millón de personas, 20.000 podrán comprar la medicina y a ellos poco les importa si usted puede hacer lo suyo, no. Por eso es que tenemos tanta gente con opiniones tergiversadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los doctores solamente nos curan los dolores, pero no nos van a curar la enfermedad. Esto en estos tiempos es muy escaso, aunque obviamente todavía existen doctores muy honestos y muy buenos. Mire, el Creador hizo nuestro cuerpo orgánicamente para ser tratado con materiales orgánicos, no con toxinas ni con químicos. Por ejemplo, el Valium se extrae de la raíz de la valeriana con propiedades antioxidantes y antiansiedad. Y es posible que la industria farmacéutica haya tratado de patentar la valeriana, pero sin resultados. ¿Por qué? Porque es un regalo de la naturaleza, un regalo del Creador. Pero hoy en día la trabajan con procesos químicos. Más sin embargo, lograron crear la dependencia del Valium. ¿Cuánta gente hay con dependencia del Valium? Impresionante, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que nosotros nos vemos cada día más graves. Pero la verdad es que a mayor cantidad de tiempo y a mayor cantidad de heridas emocionales, mayor es el proceso de curación. Y hay heridas interiores que llevan 40, 50 años. Y en una persona existen enfermedades que también llevan 5, 15, 20 años, causados ¿por qué? Por el mal proceso de las heridas interiores, del estrés, de la depresión mal canalizados, y utilizar siempre lo que es la medicina placebo. ¿Cuántos años llevamos con el mismo dolor? Solamente consumiendo analgésicos que al último que nos quitan la energía. Suerte que toma un analgésico, usted como que pierde la energía. Es exactamente eso. Entonces hay que ser conscientes de que todo tiene un proceso, que no nos vamos a mirar en un espejo, magia y listo y sanamos. No, señor. Estamos libres de traumas. Obviamente que Dios hace milagros, pero nosotros tenemos que ayudarlo desde adentro, desde nuestro interior, con conocimiento, con inteligencia y con mucha fe.
Vea, si necesita entender un poco más este proceso, puede ver los videos anteriores, veces que usted necesite, no se quede atrás, no se deje vencer por errores vivenciales, ni por opiniones o comentarios egoístas sin valor de peso alguno, porque yo les he dado bastantes buenas información y buenos soportes. O sea, nosotros muchas veces hay cosas que perder, ¿para qué? Para poder encontrar lo que necesitamos encontrar. Muy bien, vamos a ver entonces la primera clave de sanación. ¿Cuál es? La cabeza, la mente. Ponga mucho cuidado que esto es muy profundo, ¿ok? Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim ha Shamajin Bea Aheretz. Entonces, ¿esto qué indica? Crear indica que todo tiene un proceso. Los cielos, lo infinito, tiene relación con el espíritu. La tierra tiene relación con lo físico. Ahora, Génesis, en el principio. En español el principio, ¿qué significa? Nada, principio. En griego significa alfa, que también significa comienzo, principio. Eso es todo. Pero en Bereshit es algo diferente. ¿Por qué? Porque la palabra Bereshit viene de dos raíces. Está escrita en hebreo y sobre estas dos palabras tiene trasfondo y raíces así. Beres viene de su raíz beros, que significa dentro de. Y la palabra rosh significa cabeza o principal. Se unen estas dos frases y resulta Bereshit, que significa principio. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Se puede resumir así: en el comienzo, al principio, empieza dentro de la cabeza. Es decir, en un principio, dentro de la cabeza de Dios, Él ideó primero las cosas para después hacerlas realidad. Dicho de otro modo, primero todo fue pensamiento, fue idea, y después pasó a ser un proceso hecho realidad. Entonces, traducido, Bereshit en griego significa Génesis, que significa origen o principio. Ahora, si unimos todo, sería Bereshit, Génesis, origen, igual a principio, comienzo. La primera clave está dentro de nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Todo lo que el ser humano es, piensa, siente y cree, tiene origen en nuestra mente. La sanación emocional e interior, la liberación y la curación de todas nuestras dolencias y enfermedades está dentro de nosotros, en nuestra mente. Analice, por ejemplo, nosotros no pensamos con las uñas, nosotros no analizamos con los pies, tampoco pensamos con las manos. En el pelo guardamos las memorias, ¿verdad? Entonces, en los dedos tampoco sacamos conclusiones. Entonces, todo está origen en nuestro cerebro. De hecho, ustedes ya deben de saber sobre la memoria, los recuerdos y el proceso neuronal. Primero, clave está en la mente. Segunda clave número 2, el espíritu. Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies del agua. Behad ad aretz haita tohu babohu behoshek al penei tehom berak Elohim mara hefet al penei hamajim berak Elohim, el Espíritu de Dios. Segunda clave, el Espíritu. Actualmente la traducción dice Berak Elohim, el soplo de Dios, el aliento de Dios, pero nosotros traducimos el Espíritu. Mire, cuando todo es un caos, cuando estamos en tinieblas y al borde del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios eterno creó la tierra no para ser caótica, sino para que sea habitada con amor, y nos dio dominio sobre todo. Analice Génesis 1:26. No para vivir perdidos. O sea que hay que tener conciencia espiritual. Nuestra luz es nuestro espíritu. Es decir, lo que tanto hemos descuidado es lo que ahora más necesitamos. Debemos de pedir conciencia espiritual. Clave número 3. La palabra. Vayomer Elohim. El Creador nos da la primera clave, haciéndonos saber que el origen de todo está en la mente, en nuestro cerebro. La segunda clave está en el espíritu. Ahora nos dice que la tercera clave está en el poder de la palabra. Vayomer Elohim. Y Dios dijo. Dios eterno creó todo por medio de la palabra. En Génesis capítulo 1, del versículo 3 al 31, el Eterno utiliza el poder de la palabra 9 veces, enseñándonos y demostrándonos el maravilloso poder e influencia de las palabras. Que todo lo que emita tu boca sea el vivo reflejo del deseo y del amor de querer y amar a Dios. E igual sucede al hablar. Si deseas mal,
mal entrará, mentira lo hará nuestra boca. Es decir, no nos podemos olvidar que de nuestro diálogo interno y de la necesidad de cuidar las palabras que decimos a diario, que decimos constantemente. De hecho, las palabras transforman nuestra personalidad y hacen saber cuál es nuestro estilo de vida. Las palabras son poderosas, pueden destruir un corazón o curarlo, pueden hacer que un alma se avergüence o se libere, puede apagar los sueños o no darles vida, puede interrumpir la conexión o crearla, puede crear barreras o destruirlas. Tenemos que saber usar las palabras sabiamente. Analice Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios llega total a la ruina. Recuerde el proceso mental. El hombre, primero nosotros pensamos, procesamos y después guardamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Tenemos que saber controlar nuestro control emocional. Y también podemos hacer lo siguiente. Pongamos, Job hizo un trato con sus ojos. Nosotros podemos hacer un trato con nuestra boca. Aquel que le gusta mucho insultar, haga un trato con su boca en la cual prometa no volver a insultar, no volver a hacer injurias, etc. O aquel que gusta juzgar mucho, diga, no volvería a juzgar, no volvería a condenar. Eso podemos hacer un trato con nuestra boca. Clave número 4, la luz. Génesis 1:3. Dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Vayomer Elohim, Yeyor, Vayeyor. Cuarta clave, la energía. El Creador dispuso que haya luz, es decir, el sol, que es igual a la energía. En efecto, la energía es un elemento fundamental en toda la naturaleza. Nada se puede mover si no existe la energía. Los neuronas se mueven por medio de la energía cerebral, las células se mueven por medio de la energía de nuestro cuerpo. Es decir, nada se podría mover sin energía. Y es decir, nos guste o no nos guste, todo se mueve por medio de energía, siempre la vamos a necesitar. Infortunadamente, la primera vez que se utilizó la palabra energía fue para relacionarse con ciertas creencias y sectas que la utilizaron con métodos de geomancia, más conocido como adivinación y ocultismo, y en otros actos de brujería. Pero es de vital importancia no confundir la energía que emana de Dios creador, y Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, y como tal obtenemos su ADN espiritual, es decir, tenemos su luz, su poder, su energía. Nuestro cuerpo y su ser tiene luz, tenemos energía, por lo que la ley natural la heredamos ¿de quién? La heredamos de Dios. El cerebro es la central energética de todo nuestro cuerpo, y su manifestación determina todas las características energéticas del ser humano. Ya sabemos que el cerebro y el cuerpo se comunican por medio del sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema sanguíneo, ¿verdad? Y esto lo hace gracias a la energía que tenemos. De otra forma no podríamos vivir, no hubiera comunicación. Debemos cuidar nuestra energía, tanto mental, física y espiritual, precisamente, que es donde estamos mal, ¿verdad? Mentalmente, espiritualmente y físicamente debemos cuidar nuestra energía interna, señores. Pero la malgastamos y la agotamos ¿por medio de qué? De las heridas emocionales, de los pensamientos veneno, de los malos recuerdos. Esto debilita, como ya dijimos, debilita las células, de esto a la vez debilita lo que es la mitocondria, que es la batería de la célula. No puede procesar bien la energía para que la célula funcione bien, y si la célula no funciona bien, nuestro organismo tampoco funciona bien, en consecuencia todo nuestro cuerpo. Así que nosotros mismos llamamos las enfermedades. Bueno, la clave número 5, la alimentación, ¿ok? Génesis 1:29b, o sea, y Dios dijo, he aquí que yo he dado toda planta de semilla que hoy en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que dé semilla, esto os servirá de alimento. Yo voy a mirar el 29b, que diría, Keriat Sorea Sarah Lahem Yik Leakala. Todo árbol que tiene fruto de semilla le servirá de alimento. Lehala. Nuestro cuerpo está hecho para procesar comida orgánica y natural, como dije anteriormente, no procesada como lo que es hoy. Igualmente la medicina, lo cual debería ser natural y orgánica. De hecho, la medicina es 90% sacada de la naturaleza, pero adulterada al 99% con toxinas. Los alimentos procesados que comemos hoy en día causan enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Entre los más grandes grupos de enfermedades causadas por la mala alimentación y la comida basura. Mire, un estudio realizado por la Universidad de Navarra en España en el año 2016 encontró que los alimentos ultraprocesados, como cuáles, como los nuggets de pollo, los helados, los cereales para el desayuno, pueden estar relacionados con una muerte prematura y una mala salud. Pero el estudio más grave no está ahí. El estudio más grave está en la cantidad de plástico que ingerimos y de hecho que tenemos dentro de nuestro estómago y no lo sabemos.
Según un estudio realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, ese WWF por sus siglas en inglés, y la Universidad de Newcastle en Australia, nos revelaron que en promedio una persona consume 5 gramos de plástico a la semana, lo que es igual a comerse una tarjeta de crédito plástica semanalmente. Es impresionante. Una investigación demostró que el plástico también puede estar presente en los mariscos, la sal, el azúcar, la miel mal procesada, la cerveza y el agua embotellada. Aproximadamente consumimos 21 gramos al mes y un poco más de 250 gramos al año. Así que debemos de cuidarnos qué es lo que consumimos. Tratemos de no comer tanta comida basura, porque imagínense que aporreados por las heridas emocionales, por los y aparte de eso, una mala alimentación, vamos a terminar peor. Clave número 6, el corazón, el amor. Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él brotan manantiales de vida. Mikol, Mismar, Ne Sor, Li Behat, Mi Menú, Tots Ot Hajim. Entre el corazón, entre la razón y el corazón, al final siempre gana el corazón. Mire, si usted le pregunta a 20 personas cómo deciden las cosas más importantes de su vida, es probable que digan que lo hacen a través de un examen basándose en las circunstancias y los hechos. Más sin embargo, terminan dándole prioridad a lo que más valora. Y usted valora lo que hay en su corazón, en su libeja. Los pensamientos racionales lógicos se pueden alterar lo que más de en cualquier momento y en cualquier etapa de nuestra vida, pero los recuerdos destructivos del corazón y las heridas del corazón, no. Eso es muy serio. Mentir, robar, jurar y traicionar, humillar son actitudes de un corazón roto, y esto no se cura con comentarios ni tampoco siendo racionales. La única manera de hacerlo es curando el corazón a través de un delicado proceso de sanación espiritual, mental y celular. Lo que hay en tu corazón determina la persona que tú eres. O si no, mire, lea y analice Mateo 5:19. Porque el corazón previene los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Ok? Ahora, clave número 7, la fidelidad. La fidelidad, ser leal, escuchar. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ok? Hadad ad top bara loptohal mi menú, kibeyon hahal ha mi menú mod tamut. Los términos infidelidad o desleal se utilizan para calificar a aquel que actúa sin lealtad, es decir, sin respetar los criterios de honor. En sus palabras de lealtad hacia las acciones de juramento y comportamientos desleales, están distintos ámbitos de comportamiento, ¿verdad? La completa deslealtad puede construir un engaño a los consumidores en una tienda, robarlos, el mentir, estafar, el traicionar, solo por aumentar ¿qué? Por aumentar el ego, la codicia. Todo eso es deslealtad, es traicionar. Y fidelidad, ¿quién tenemos que jurarle nosotros? Debemos de ser fieles a las personas, a los principios e instrucciones que nos invitan a disfrutar de ¿qué? De la naturaleza, de la paz, con amor, con tranquilidad, el entendimiento, actuando con criterio, con honor, con respeto y con honradez. Todo esto combinado, ¿qué trae? Trae paz, trae prosperidad y trae confianza. Muy bien. Clave número 8, la fe. Mateo 9:28-29. Entonces les tocó los ojos diciendo que se haga según su fe. Y en Mateo 15:28, donde dice, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces Jesús le respondió, qué grande es tu fe, será como tú quieras. ¿Ok? Gedola emu nateret, yehilak kirsonek. Sacar a Dios de la creación sería como sacar el sol de nuestra galaxia, algo aparte de absurdo, es imposible. Así que toda esta sanación, y por eso son códigos bíblicos. No podemos negar que Dios está escrito su palabra en el corazón humano, en el espíritu y la mente de todo el cuerpo, y podemos buscar el fondo de nuestro ser porque llevamos su ADN espiritual, por lo tanto también somos portadores de luz. Una vez sola por conveniencia es tan peligrosa como tomarse un veneno esperando que mate los virus, y si los usamos dentro de nosotros, pues no le pase nada al cuerpo. Entonces nos podríamos quedar hablando de la fe por horas, o de hecho por días enteros, porque de hecho se han escrito miles y miles de libros de la fe. La fe es creer en algo sin tener evidencia, creer sin ver, pero es algo más grande que eso. De hecho, la fe tampoco es una emoción ni una evidencia, tampoco es un sentimiento, ni mucho menos es un salto a vacío.
La fe es la fuerza del crecimiento interior, es saber, tener el sentido y la certeza de que yo creo gracias a mi libre voluntad, porque yo elijo creer sin ser obligado. ¿Entiende? La fe ve lo invisible, que cree en lo increíble, y quien tiene fe recibe lo imposible. Es pues la fe tener la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Tener fe es orar, es amar a Dios, es caminar con un corazón lleno de nombres, es conocer la voz interior que nos habla de lo justo, de lo bello y de lo cierto. Que el fruto de tu fe sea el amor y el servicio, con una meta de ser mejor cada día, ser un mejor ser humano, siendo adicto al amor, al perdón y al entendimiento. La clave número 9, el perdón. Mire, si no hay perdón, no hay sanación, y no hay sanación si no hay perdón. Las heridas emocionales son graves, pero más graves son las heridas del corazón, y un corazón que no perdone es un corazón destrozado, sin posibilidades de sobrevivir por mucho tiempo. Mira, practicar el perdón es una de las acciones más sanadoras y gratificantes que puede tener el ser humano, lo más grande que puede existir. Perdonar y recibir perdón quita cargas pesadas de encima, reconforta y reanima el alma, el cuerpo, rejuvenece. Mejor dicho, nos quitamos un gran peso de encima. Al perdonar le quitamos una carga muy pesada y nos libramos de recuerdos traumáticos. ¿De dónde? De la red neuronal, de las células, de los órganos. Aliviamos nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Mejoramos la relación con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Léase y analiza Mateo 5, 23, 24. Cuando alguien iba a llevar una ofrenda al palacio, dijo: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces después ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? Es muy importante. Y Proverbios 17, 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. Y en verdad hay mucho más códigos, muchas más claves grandes. Les estoy diciendo los más principales. Clave número 10, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un llamado de fe, de amor y de esperanza, buscando apoyo en quién, en Dios. Y de hecho, orar no es entrar simplemente en una iglesia, es algo mucho más grande, es entrar en una promesa y apoyarnos en ella. Hay un solo poder que puede cambiar nuestra historia, y ese es el poder de la oración. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios Padre Eterno. Como alguien le decía, como le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. Mire, al orar debemos tener en cuenta los atributos del Dios eterno. De hecho, mucho mejor si esos mismos salen de nuestro corazón y no simplemente estar repitiendo, actuando en modo avión, en modo automático. Eso prácticamente no tiene sentido. Orar sin creatividad, sin corazón, sin pensamiento. Nosotros tenemos que orar más bien con fe, con amor, con fe propia, que surja desde el fondo de nuestro corazón, que nos sacuda el alma al expresar nuestra oración, abriéndonos más a Dios, siguiendo el ejemplo de los grandes orantes. ¿Cuáles orantes? Abraham, Moisés, Josué, Tobí, Judith, Mardoqueo, Jesús de Nazaret. Es decir, tenemos el ejemplo y la oración inspirándonos ¿en dónde? En la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un gran inspirador para orar. Nos enseña una forma impresionante de orar. Entonces, yo, por ejemplo, yo solamente me inspiro para orar, me inspiro en la Biblia. Cuando le seguimos oraciones a los hombres, es porque es un principio, podemos hacerlo muy bien, es como un mostrario, pero no nos quedemos ahí, que si nos quedamos ahí no hacemos absolutamente nada. Lo que decía Pablo en Hechos 16, 13 y 14, ya Moisés lo había dicho siglos antes. Dios nos dio un corazón para conocerle, en Deuteronomio 29, 3. Entonces, como nos enseñaron los grandes orantes, ¿cuáles orantes? Los que mencioné anteriormente, debemos de ser precisos, exactos y específicos al pedir en la oración. ¿Ok? Por ejemplo, Moisés pidió para salvar a Israel y se salvó a Israel. Y de hecho le dejó al pueblo israelita el cántico de Moisés de Deuteronomio 32. David, al pedir el perdón en el Salmo 51 y muchos otros más. Esther pidió sabiduría y poder para sus palabras y las recibió. Ezequiel oró en la invasión de Asiria y por la invasión de los asirios y le resultó. El profeta Eliseo oró a Dios eterno y el hijo de la tsunamita revivió. Daniel también oró por Jerusalén y fueron liberados. Jesús de Nazaret oró y Lázaro también revivió. Y al final de toda oración debemos de dar gracias al Dios eterno. ¿Quién nos dijo esto? ¿Quién nos enseña esto? Jesús de Nazaret
Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. ¿Dónde está eso? En Juan 11, 41 y 42. Es decir, de etapa a etapa la Biblia nos encuentra relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas, personas que cambiaron la dirección de la historia, del universo por medio de la oración. Es muy importante siempre apoyarnos en la oración y siendo genuinos, originales, no repetitivos, no esté orando y pensando en otra cosa, es un insulto. ¿Okay? Muy bien. Ya terminamos entonces con estas claves. Espero que las estudien, las miren, las analicen, y entonces les voy a dejar un ejercicio, una tarea. El proceso de sanación emocional interior es voluntario. Usted no tiene por qué estar obligado a creer lo que yo creo, ¿ok? Así que esto, por lo tanto, es para los siguientes ejercicios, están hechos para todo el que los quiera seguir. El ejercicio del perdón es importante para sanar nuestras dolencias y enfermedades, igualmente para el que desea sanar sus memorias, su cerebro, sus ideas, su espíritu y su alma. En un momento de que tú pienses y medites sobre la situación o circunstancia en que usted se enojó, quedó ofendido o con esa persona, pregúntese si ese rencor, ese yo no sé por qué siento por esa persona vale la pena o no. Piense en la persona de pronto que lo violó o que mató a alguien de su familia o que lo estafó o que la estafó o que se burló. No piense en lo que merece esa persona, piense en lo que usted merece. También medite y analice a quién necesitas pedirle perdón. Deja el ego, deja el orgullo. Y deja esa ofensa de lado y verás que tú mereces cosas mucho mejor. Y nuevamente, no pienses en lo que merece esa persona, piensa en qué te mereces tú. Entonces, despacio y sin prisa, analice profundamente Colosenses 3, 13, 17 y qué relación tiene con la psicología del perdón. Es muy importante. También le recomiendo buscar en YouTube a Jorge Bucay, Aprender a Perdonar. Nos vemos entonces en el próximo video, la próxima semana, si Dios lo quiere, para empezar el proceso de sanación. Reconocer nuestros errores, perdonar y pedir perdón es el camino más correcto en la preparación para ser sanados. Si actúas con amor y alegría, las puertas se abrirán de par en par. Pues recuerda que tú eres el creador de tu propia realidad, de tu relación contigo mismo, contigo misma, con Dios y con los demás. ¿Okay? Que Dios nos bendiga y nos proteja. Que Dios ilumine nuestra vida y nos sea propicio, que Dios nos enseñe su rostro y nos traiga la paz. Por Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre de Dios. De hecho, aclaro lo siguiente: yo no soy judío, de hecho yo soy paisa, pero me gusta mucho lo que es la cultura hebrea. Estudio la Biblia en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque me atrae mirar cómo le hablaba Dios a los hebreos y cómo los hebreos le respondían, y todo esto en el idioma en que fue originalmente escrita la Biblia. Me gusta mucho eso, por eso es que hago todas estas cosas, ¿ok? Y obviamente que soy bíblico y eso es muy bueno.